Ok, como siempre, después de la evaluación, pues vamos a ver cómo se resolvía. Ok, bien, en el quiz teníamos un ejercicio de este tipo en el que se pedía calcular esta expresión, el valor de esta expresión. Estamos hablando de 3 menos la integral de 0 a n por pi, donde n era un número natural, de e a la coseno de t por seno de 2t de t. Eso multiplicado por 1 sobre e a la menos 1 a la n. ¿Ok? Entonces, bueno, era simplemente calcular la integral, evaluar, hacer esta resta y hacer esta multiplicación. Entonces, lo primero que hacemos es calcular esta integral. Pero vamos a calcular la integral indefinida, ¿ok? Porque según el teorema del cambio total, cuando calculamos la integral indefinida, es decir, calculamos una primitiva realmente, que es lo que necesito calcular para esta integrando que está aquí. Una vez que calcule una primitiva, evalúo arriba, evalúo abajo y hago la resta entre esos dos valores. ¿Ok? Bien, entonces calculamos primero esta integral indefinida. Para calcular esa integral indefinida, lo primero que hacemos es reescribir seno de 2t como 2 coseno por seno, o 2 seno por coseno, como quieran. ¿Ok? Entonces, hacemos este cambio de variable, y igual a coseno de t, en esta integral que está acá, y resulta que de y es menos, a ver, aquí, pero así es la cosa, esto no es así, sino que de y es menos seno de t por, por dt. Y entonces, este menos se puede colocar sin problema en este lado y queda de esta manera. Ok, eso es lo que debía estar escrito ahí. Bueno, lo escribí así, no sé por qué razón, pero la sustitución aquí es correcta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esto que está acá resulta ser menos de y, que es lo que estamos diciendo acá. Y eso es lo que se sustituye, ¿ok? Se sustituye el coseno, en donde va coseno colocamos y, que fue el cambio de variable que hicimos, y aquí en seno de t de t colocamos menos de y. ¿Ok? El 2 que estaba afuera, por haber reescrito seno de 2t como 2 coseno de t por seno de t, sigue estando allá afuera. Ahora cambia a ser menos 2 con el menos que apareció aquí en el menos de y. Y esta integral es una integral que ya habíamos calculado, pero que igual yo aquí en la resolución calculo usando lo mismo que habíamos hecho antes, cuando nos tocó resolver una integral de este tipo, que era integración por partes. Ok, eso lo habíamos resuelto por algún lado acá. Déjenme ver si encuentro esa integral. Bueno, justo es esta integral de esta clase. Esa ya la habíamos resuelto, solo que en lugar de x, como está acá, hay una y en la solución del quiz. Bien, esa integral se hace usando integración por partes con esta expresión u es y db es a la y de y. Entonces, al aplicar integración por partes, el menos 2 sigue quedando allí. Aquí va a quedar, la integral va a ser igual a u por b, ¿sí? Y por e a la y, menos la integral de b por du. Estos dos, b por d es a la y por dy, entonces queda así. Esto queda, la integral de esto es e a la y, ¿ok? Bueno, con este menos y este menos 2 queda más 2 a la y aquí, y la propiedad distributiva que se aplica queda menos 2y e a la y, este primer término. Todo eso más una constante, ¿ok? Cuando devolvemos el cambio de variable, que fue este que está acá, finalmente este es el resultado, ¿sí? De manera que esto que está acá, que voy a colocar en rojo, es una primitiva de la función que está aquí adentro. ¿Ok? Lo que nos toca, según el teorema del cambio total, es evaluar esta primitiva en NPi, evaluarla en cero y hacer la resta. ¿Sí? Cuando la evaluamos en NPi,
Eso va a ser, bueno, una cosa que aquí yo no escribo, pero lo voy a poner por aquí arribita. Cuando uno tiene coseno de n por pi con n natural, eso es menos 1 a la n, ¿sí? Cuando n es natural. Y cuando uno tiene seno de n por pi, el seno aquí no hace falta, ahí nada más el coseno. Bien, entonces tenemos esto evaluado en n por pi va a ser menos 2 por menos 1 a la n, que sería el coseno de n por pi, elevado por e a la menos 1 a la n. Esto, ¿sí? Y acá va a ser 2 por e a la menos 1 a la n, porque el coseno de n por pi es menos 1 a la n. ¿Ok? Eso evaluado en n por pi, eso es esta expresión que está acá. Cuando la evaluamos en cero, cuando t vale 0, aquí vamos a tener 2 coseno de 0 por e a la 0, que sería, perdón, 2 coseno de 0 por e a la, sí, a ver, por e a la coseno de 0. Y acá, aquí me faltó escribir para ver si estoy en lo correcto. Coseno de 0 vale 1. Entonces aquí me faltó colocar este e. Ok. Hay un error allí. Y entonces aquí es menos 3e. ¿Sí está claro? Sí, profe. Ok, bueno, entonces aquí debió ser, esto es 3e también. Me faltó poner ese e. Bueno, la cuestión es que cuando usted pasa esto, o más bien al revés, esto lo pasa al otro lado sumando y esto lo pasa al lado derecho restando, queda así. Y después, bueno, queda esto multiplicado por e a la menos 1 a la n que pasa dividiendo al otro lado. Y entonces la expresión, esta expresión que está acá, es igual a 2, dependiendo de cómo, 2 multiplicado por esto, ¿no? Dependiendo de cómo sea n, vamos a tener, o bien cuando n es par, si n es par, esto que está acá es 1, de manera que esta diferencia va a ser 0, ¿ok? Y si n es impar, esto que está acá va a ser menos 1, con lo cual esto se convierte en más 1 con este menos, y va a ser 1 más 1, 2, por este 2 es 4. ¿Ok? O sea, finalmente lo que necesitaban era calcular una primitiva de esto, evaluarla en NP, evaluarla en cero, y de allí hacer el cálculo que se pedía. ¿Ok? Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Es que en el caso del quiz solamente estaba 3 menos esa integral, no estaba Esta- 3e. Entonces el Estaba resultado 3 cambiaba. solamente, ¿verdad? No 3G, yo lo copié mal Sí. allá. Sí, entonces es un error mío. Yo tengo que resolver eso. Igual como lo hice con el ejercicio de una de las evaluaciones anteriores. ¿Ok? Ok, Bien, profe. a ver si es correcto lo que parece acá. Menos 2. Bueno, eso yo lo voy a corregir. Aquí me parece que además hay otra cosa que... Bueno, después lo corrijo. ¿Ok? Vamos a ver el otro ejercicio.
aquí teníamos que calcular esta integral de x por f segunda entre a y b, donde f de a era un cierto valor, f de b era otro valor, f' en a era un valor, un tercer valor, y f' en b era otro valor, un cuarto valor. O sea, teníamos 4 valores ahí para f de a, f de b, f' de a y f' de b. Y nos pedían calcular esta integral. ¿Ok? Entonces, en esta integral, simplemente lo que uno hace es integración por partes. ¿Ok? Cuando integra por partes, haciendo u igual a x de b igual a f segunda por dx, cuando derivo u, queda que du es igual a dx, y cuando integro b, el de b, queda que b es igual a f' de x. ¿Ok? Sustituimos y va a ser esto, fíjense que esto es u por b, y esto es la integral de b por du. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, queda x por f', que es esto que está acá, menos la integral de b por du, que sería f' por dx. Pero la integral de f' es f de x, de manera que queda aquí esta integral, ese resultado. Ok, x f' menos f de x más c. Entonces, esto que está acá eh, es una primitiva, esto es una primitiva de la función x por f segunda, y lo que hay que hacer es evaluar, como nos pide calcular esta integral, lo que hay que hacer es evaluar en b, evaluar en a y restar, ¿sí? Cuando se evalúa en b, queda b por f' de b menos f de b, y cuando se evalúa en a, queda a por f' de a menos f de a. Pero eso hay que restarlo, ¿no? Queda esto. Y bueno, simplemente lo que hice fue sustituir, fíjense, b por f' de b sería b por e, b por g, perdón, b por g. Eso es lo que queda aquí. Menos f de b, que sería menos d. Y eso es lo que queda aquí. Menos, aquí quedaría a por f' de a. A por f' de a sería a por e. ¿Sí? Y menos, quedaría más f de a. Más f de a sería más c. Entonces, esta sería la expresión que teníamos como respuesta, ¿ok? Por supuesto, dependiendo de quién era A, B, C y D, todos estos valores A, B, C, D, E y G iban a tener la respuesta, ¿ok? Era esto no más que una simple aplicación, una sola, de la integración por partes, ¿ok? En esta integral o en esta expresión que se pide calcular, bueno, estábamos hablando de la integral entre 0 y 1 de esto que está acá, menos 2 veces esto por e. Y todo eso al cuadrado. Un momento, por favor. Ok, entonces acá hacemos este cambio de variable. Ok, en ese cambio de variable, que es todo lo que está dentro de esta raíz, es decir, lo que vamos a hacer es calcular esta integral. Ok, entonces quiero calcular una primitiva del integrando, y para eso hago este cambio de variable, lo que está dentro de la raíz. Fíjense que si u es esto, x despejándolo es 1 más b sobre c. Ok, eso implica que dx va a ser du sobre c. B y C eran constantes, A también. Entonces, como en cualquier cambio de variable, hacemos la sustitución en la integral. Aquí donde va X, coloco U menos B sobre C, que es lo que está acá. Aquí donde va B más CX, colocamos U, que fue nuestro cambio de variable. Y aquí donde está DX, colocamos DU sobre C, que es lo que calculamos para DX. ¿Ok? Entonces, el A sobre este C y este otro C abajo sale como A sobre C cuadrado de la integral, porque eso es una constante, y queda entonces nada más U menos B sobre la raíz de U, y eso por DU. Eso lo podemos
dividir en dos integrales. La primera es la integral de u sobre la raíz de u, que es u a la 1/2, ¿sí? Es la integral de eso multiplicado siempre por a sobre c cuadrado. Y la segunda es la raíz de, pero es la integral de menos b, ¿sí? Sobre la raíz de u, que es b por u a la menos 1/2. El a sobre c cuadrado queda multiplicado por el menos b y por eso queda este menos a por b sobre c cuadrado, multiplicando a la integral de u a la menos 1/2. Estas dos integrales ya son integrales fáciles de calcular usando la fórmula para integrar u a la n. Okay. Aquí simplemente sumamos 1 al exponente y dividimos entre eso mismo. Va a ser u a la 1/2 más 1, que es 3/2, entre 3/2. Okay. Lo mismo que acá, u a la menos 1/2 más 1, que es 1/2 entre ese 1/2. Bueno, reescribimos un poco esto. Este 3/2 se convierte en 2/3 y queda así. Okay, por a sobre c cuadrado, por u a la 3/2, menos este 1/2 abajo se voltea y queda 2a por b sobre c cuadrado por u a la 1/2. Más una constante, no está acá, es una constante. No coloco la constante como c porque el c ya lo estoy usando. Okay. Le puse otro nombre y ya, pero es una constante. Aquí sacamos un factor común u a la 1/2, ok, y queda de esta manera, la primitiva. Devolviendo el cambio de variable, finalmente queda así. Ok, fíjense que donde va u, colocamos b más c por x, y donde está este u menos 3b, recuerden, u menos 3b, ¿quién sería? Nos recuerden que u era b más c por x, entonces va a ser b más c por x menos 3b, y eso es c por x menos 2b, ¿okay? Que es esta expresión que está acá. Bien, esta sería mi primitiva. Ahora evaluamos en 1, ¿okay? Cuando evaluamos en 1, ¿qué pasa? Si evaluamos esto en 1 va a ser 2a sobre 3c cuadrado, esto que está acá, multiplicando a la raíz de b más c, porque x se sustituiría por 1, y eso multiplicando a c por 1, que es c menos 2b. Entonces queda esto, es el primer término que se obtiene al evaluar esta primitiva en 1. Y después evaluamos esa misma primitiva en 0. ¿Ok? Cuando la evaluamos en 0, fíjense qué pasa. Queda 2a entre 3c cuadrado por la raíz de b, ¿sí? Menos 2b. Este 2 con este 2 se convierte en 4. Como hay que restar, esa resta se convierte en suma con este menos que sale de acá. Por eso hay un más aquí. Y queda 4a por b por la raíz de b sobre 13 cuadrado. Se pedía calcular esa integral restándole esto y elevándolo al cuadrado, ¿sí? Cuando le restamos eso, lo que le restamos es precisamente esta expresión. ¿Ok? Eso pasa al otro lado restando y queda esto nada más. Y si lo elevamos al cuadrado, entonces queda esto al cuadrado. Sería 16 por a cuadrado por b al cubo entre 9c a la 4. Y ese es el resultado de la expresión que se pedía calcular. ¿Ok? Bien. Y finalmente, calcular esta expresión. Acá, esta integral se puede escribir de esta forma. Se puede separar la suma que está arriba, ¿ok? Y queda a por dx entre 1 más a por x al cuadrado, más la integral de b por x por dx entre 1 más ax al cuadrado. Primero la separamos, ¿ok? Para poder trabajar las integrales por separado, cada una por su lado. En la primera integral, lo único que hacemos es este cambio de variable. U igual a por x, de manera que du es igual a por dx, y a por dx es precisamente lo que está arriba. ¿Ok? De manera que vamos a tener du arriba y abajo 1 más u cuadrado. Eso es esta primera integral.
¿Ok? En la segunda integral, lo que hacemos no es ese cambio, sino este completamente. ¿Ok? Todo lo que está debajo en el denominador, y igual a 1 más a por x al cuadrado. Fíjense que le pongo otro nombre a esta variable porque no es la misma u del cambio de variables que hicimos hace un momento. Entonces, de este cambio de variable para la segunda integral queda que de y es igual a 2 al cuadrado por x por dx, ¿sí? Es derivar esto que está acá y queda así. De donde x por dx, que es lo que está aquí en el numerador, cuando lo despejamos, queda como de y sobre 2 al cuadrado. Entonces, fíjense que este b que está acá queda multiplicando aquí a la integral, pero el x por dx, que está en esa segunda integral, se sustituye por esto, de y sobre 2 al cuadrado, que es esto que está acá, y lo que está abajo, lo que está en el denominador, se sustituye por y, que fue nuestro cambio de variable. ¿Ok? Entonces, esta integral es una integral conocida, esa ya nosotros la habíamos visto, de hecho está en la lista de primitivas. Okay. A ver, en esta lista de primitivas está esa integral, esta del ejemplo 9, es la función arcotangente, pero en este caso no de x, sino arcotangente de u, que es esto. Okay. Y esto que está acá se escribe como, fíjense que queda b sobre 2 al cuadrado, el 2 al cuadrado en el denominador sale y queda b sobre 2 al cuadrado, por la integral de y sobre y. Esa integral tiene por resultado el logaritmo del módulo de y. ¿Ok? Entonces acá, fíjense que después devolvemos el cambio de variable en u. El u era, el cambio de variables que hicimos fue u igual a a por x. Eso es lo que escribimos aquí en la arcotangente. Y el y, en cambio, era 1 más a por x todo al cuadrado. 1 más a por x al cuadrado. Eso lo sustituimos en donde está y. ¿Ok? En este caso, en realidad, aquí donde está el módulo, ya no hace falta colocar módulo, porque lo que está dentro de del logaritmo es positivo, ¿sí? De manera que aquí podríamos tranquilamente colocar paréntesis en lugar del módulo que estaba arriba. ¿Está claro por qué eso es así, verdad? Sí, profe. Sí. Bien, entonces tenemos, esta es la primitiva que estábamos buscando. La evaluamos según la integral que queremos calcular es esta. La evaluamos en 1 sobre a, y al evaluarla en 1 sobre a, fíjense que aquí queda arcotangente de 1, ¿okay? Que es esta expresión que está acá. Y al evaluar aquí donde va x, colocamos 1 sobre a, queda b sobre 2a cuadrado por el logaritmo de 1 más 1, que es el logaritmo de 2. Por eso queda esto. ¿Ok? Y a eso le restamos esta misma primitiva, pero evaluada en 0. Cuando la evaluamos en 0, queda arcotangente de 0, que es 0, y aquí queda el logaritmo b sobre 2 al cuadrado por el logaritmo de 1, que también es 0. Entonces, esta parte desaparece. Queda solamente esto, pero el arcotangente de 1 es pi cuarto, porque es el ángulo cuya tangente vale 1. Es pi cuarto de ese ángulo. ¿Okay? Ese pi cuarto pasa a restar al otro lado y quedaría esta expresión igual a esto. El logaritmo de 2 pasa a dividir al otro lado y solamente queda b sobre 2 al cuadrado. ¿Ok? Y ese sería el resultado de la expresión que se pedía calcular. Bien. Con respecto al error de la primera pregunta, pues yo corrijo eso. Fue mi error. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? Bien, si no hay dudas, entonces vamos, déjenme chequear el cronograma. ¿Okay? Según el cronograma, hoy nosotros debemos ver, bueno, esta semana, debemos hablar un poco de las integrales trigonométricas. ¿Ok?
Es lo que veo acá en el cronograma. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ver integrales trigonométricas. Profe, yo tengo una pequeña duda. Dígame. En el peso del quiz no hay porcentaje, está marcado con el 0%. Entonces eso debe ser un error de cuando lo hice. Quizás fue un error que no le coloqué un peso. Pero eso lo cambio en el módulo. Ok, gracias. Muchas gracias, profe. Bien. Con respecto a las integrales trigonométricas, nosotros tuvimos estas fórmulas, ¿no? Calculamos estas fórmulas, por ejemplo, de la integral de seno a la n, de la integral de coseno a la n. Bueno, hicimos el cálculo de esas fórmulas y las usamos. También en la de la integral de coseno a la n, la de secante a la n, okay, y la de tangente a la n. Esta otra que está acá. Esas son integrales trigonométricas, evidentemente. Como ejercicio quedó calcular la integral de cosecante a la n y la de cotangente a la n, además de estas dos. ¿Okay? Yo les comentaba que cuando uno se encuentra con una integral trigonométrica, hay más de una forma de hacerlo. ¿Okay? Si, por ejemplo, usted se encuentra con la integral qué sé yo, coseno al cubo, es un ejemplo que vamos a hacer ahora. Si hacemos coseno al cubo, perfectamente podemos hacer uso de la fórmula que obtuvimos, esta fórmula que está acá, con n igual a 3, ¿verdad? Pero hay otras formas de calcular las integrales trigonométricas. No es esa la única manera de hacerlo. ¿Sí? Entonces, las integrales trigonométricas simplemente son integrales en donde aparecen funciones, en donde el integrante son funciones, o es una mezcla de funciones trigonométricas, todas. ¿Okay? Esto que estoy escribiendo, en realidad parece una redundancia y de hecho puede sin ningún problema decirse que lo es. ¿Okay? Pero bueno, es que eso es lo que es una integral trigonométrica. Es una integral de una función trigonométrica. Y ya, ok, es redundante, pero eso es lo que es. Eh, por ejemplo, calculemos esta integral. Vamos a comenzar con una sencilla, coseno cuadrado de x de x. Fíjense que si uno quisiera, puede hacer uso de esta fórmula para calcular la integral del coseno. ¿Ok? Sin embargo, como dije, hay otras maneras de hacerlo. Y además, detrás del cálculo de esta fórmula, nosotros sabemos que se hizo integración por partes, se aplicó la fórmula de integración por partes. Entonces, uno podría o bien aplicar directamente la fórmula, si es que la conoce o la recuerda, puede ser que ni la conozca o puede ser que no la recuerde aún conociéndola, ¿ok? O bien hacer una integración por partes directamente, así como se hizo acá, hacer una integración por partes para calcular esto. Pero hacer eso es esencialmente lo mismo que hicimos con la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La idea detrás del cálculo de integrales trigonométricas es el uso
de las múltiples propiedades que hay para este tipo de funciones. ¿Ok? Entonces, una forma de calcular esta integral es usando esta fórmula, usando la propiedad siguiente. La propiedad que establece que el coseno cuadrado de un ángulo θ es igual a 1 más coseno de 2 veces ese ángulo sobre 2. ¿Okay? Esta fórmula es la que vamos a usar. Una observación antes de seguir con la solución. Esta fórmula o esta propiedad proviene de la propiedad de la suma. ¿De la suma de qué cosa? Del coseno de la suma. Me refiero a esta propiedad. El coseno de alfa más beta es conocido que es el coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta. ¿Verdad? Si alfa y beta son iguales y ambos son iguales a θ, entonces lo que se obtiene es que el coseno de θ más θ es igual a coseno de θ por coseno de θ menos seno de θ por seno de θ. Es decir, lo que obtenemos es que el coseno de 2θ es igual a coseno cuadrado de θ menos seno cuadrado de θ, pero a su vez el coseno cuadrado de θ más el seno cuadrado de θ, si recordamos esta fórmula, esta diferencia entonces se puede escribir así, porque el coseno cuadrado el seno cuadrado de θ es igual a 1 menos coseno cuadrado de θ, según esta fórmula. ¿Okay? Es decir, coseno cuadrado de θ queda multiplicado por 2 y esto menos 1. De esta igualdad, cuando usted despeja el coseno cuadrado de θ, resulta que el coseno cuadrado de θ efectivamente es 1 más coseno de 2θ sobre 2. ¿Ok? De una forma completamente análoga, se ve que esta otra fórmula también es cierta. El seno cuadrado de θ va a ser 1 menos coseno de 2θ sobre 2. Son fórmulas que muy probablemente ustedes ya conocían, pero que como yo necesito usarlas, las recordé acá y además quise mostrar cómo se obtenía, porque en realidad no es necesario recordarlas, aunque no es difícil de hacerlo, puedes recordarlo, sino que es mejor recordar la fórmula de la cual proviene. ¿Ok? ¿Queda claro esa fórmula? Quedan claras las dos fórmulas. Fíjense, esta la obtuvimos en el procedimiento que seguimos, ¿ok? Pero acá, si en lugar de sustituir en esta expresión, si en lugar de sustituir el seno por 1 menos coseno cuadrado, uno sustituye el coseno por 1 menos seno cuadrado,
de ahí se obtiene esta otra. ¿Ok? Por eso digo que es de una forma análoga. Bien, ahora vamos a poner aquí fin de la observación, ¿ok? Para seguir con nuestra solución. Ahora, continuando con la solución, tenemos que esa integral que nos pedían calcular, que era la integral de coseno cuadrado, se puede calcular de esta otra forma, como la integral de 1 más coseno de 2 tita sobre 2. Y eso, bueno, no tita, sino de x, porque allá es la integral de coseno cuadrado de x. ¿Ok? Esta integral que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Bueno, fíjense que a diferencia de lo que se hizo para obtener la fórmula de la integral de coseno a la n, la fórmula de reducción esa que obtuvimos en la clase anterior, acá no es necesario hacer integración por partes. En aquel caso, cuando tuvimos esa fórmula, hicimos integración por partes. Y de hecho, como dije al principio, esta integral se puede calcular usando la fórmula de integración por partes. No es lo que estamos haciendo. Nosotros hemos seguido otro camino, el del uso de una propiedad trigonométrica, que es esta propiedad que está acá. ¿Okay? Esto no va a necesitar que hagamos un cambio, una integración por partes, sino que más bien, fíjense que esto se divide como un medio de la integral de dx más un medio de la integral de coseno de 2x de x. ¿Ok? En esta primera integral, bueno, voy a poner eso acá. En la primera integral no hay nada que hacer. Es simplemente un medio de x. ¿Ok? En la segunda integral hacemos un cambio de variable. ¿Cuál es el cambio de variable de la segunda integral? U igual a 2x. Con lo cual du sobre 2 va a ser igual a dx. Y entonces esto se va a convertir en la integral del coseno de u por du sobre 2. ¿Ok? De manera que esto es un medio de x más un cuarto de la integral del coseno, que es el seno de u. Todo esto más una constante. Entonces un medio de x más un cuarto del seno de 2x. Y esto más la constante. ¿Ok? Entonces pudimos hacer el cálculo de esta integral sin necesidad de recurrir a integración por partes y tampoco necesitamos recurrir a la fórmula de la integral del coseno a la n, esta fórmula que obtuvimos acá. ¿Hubiésemos podido hacer eso? Sí, lo podíamos hacer. Pero bueno, el tema de las integrales trigonométricas es que uno puede hacerlas de distintas maneras. ¿Ok? Y es importante conocer esas distintas maneras, o la mayor cantidad de formas posible para poder ver, bueno, porque a veces es más conveniente hacerlo de una manera que la otra. Entonces, si yo conozco solamente una forma de hacer, de integrar eh, algún tipo de función, es muy posible que me cueste demasiado por ese método cuando hay otros que son mucho más sencillos. ¿Okay? Profe, ¿podemos Dígame. utilizar con cualquier n o solo n pares? En esta integral, cuando dice, te refieres Sí, a esta potencia. Bueno, exacto, ajá, sí. ya vamos a ver ejemplos de lo que pasa con un caso y con el otro. ¿Ok? Con n par y n impar. ¿Ok? De hecho, podemos hacer lo siguiente, fíjate. Vamos a calcular la integral del coseno al cubo. ¿Ok? Ahora el n es impar. La potencia es impar. Igual,
al igual que en el ejemplo anterior, podemos usar la fórmula de reducción que obtuvimos en la clase anterior. ¿Ok? Pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es escribir esto así. Bueno, notemos que esta integral es igual a la integral del coseno cuadrado de x por coseno de x de x. Ok. Lo que hacemos es dividirlo en dos partes. La parte en donde queda una potencia par y el resto. Ok. En realidad la potencia par es la potencia par más grande que podemos dar. Como aquí es coseno a la 3, la más grande que podemos dar es 2. Si fuese coseno a la 5, por ejemplo, aquí escribiríamos coseno a la 4 por coseno. ¿Ok? Después vamos a seguir haciendo otros ejemplos para ir aclarando este asunto. ¿Ok? Lo cierto es que esto ahora se puede hacer usando integración por partes, que fue lo que se hizo para obtener la fórmula, pero no es eso lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer es usar las propiedades trigonométricas, como decía, el cálculo de integrales trigonométricas se hace de distintas maneras precisamente porque hay propiedades trigonométricas que se pueden usar. Entonces, lo que vamos a hacer con todas estas integrales trigonométricas que vamos a estudiar el día de hoy es precisamente hacer uso de las propiedades trigonométricas y por supuesto de los métodos de integración que conozcamos para, aquí está mal, para poder integrar. Aquí se, coseno cuadrado se escribe como 1 menos seno cuadrado de x. Entonces esta integral queda así. ¿Ok? Acá hacemos un cambio de variable. Ya no hacemos integración por partes, sino que usamos el otro método, cambio de variable, y decimos u igual a seno de x. De manera que de u es igual a coseno de x de x. Es precisamente esto que está acá. ¿Ok? Y esto que está acá es 1 menos u cuadrado. De manera que la integral, al hacer este cambio, al aplicar esa propiedad trigonométrica y hacer el cambio de variable, se convierte en esta integral, que es realmente bastante sencilla de calcular. ¿Okay? Esto es la integral, bueno, la integral de 1 es u, y la integral de u cuadrado es u cuadrado sobre u cubo sobre 3. Todo esto más una constante. Devolvemos el cambio de variable y entonces queda seno de x menos seno de x al cubo, vamos a ponerlo así, seno cubo de x sobre 3, más la constante. ¿Está claro? Sí. Por supuesto, esto que acabamos de hacer con la integral de coseno cuadrado y la de coseno cubo se puede hacer perfectamente con la integral de seno cuadrado y seno cubo. ¿Ok? No hay ningún problema con eso. Ahora bien, fíjense que en estas dos integrales que calculamos, bueno, vamos a poner aquí un ejercicio antes de ir con el ejemplo 3. Use argumentos similares para calcular la integral de el seno cuadrado de x y la integral de seno cubo de x. Aquí la diferencia, digamos, notable que hay entre el cálculo de estas integrales que les estoy pidiendo hacer como ejercicio y la que hicimos es que ya no se usa la fórmula, en este caso no usamos no usamos la fórmula del coseno, sino que por supuesto la del seno cuadrado, no la del coseno cuadrado, sino la del seno cuadrado. ¿Ok? Cuando van a calcular esta integral. Y cuando van a calcular esta otra es algo similar a lo que hicimos. Bueno, en estas integrales, las del ejercicio y las anteriores, se pueden calcular sin problemas las fórmulas de reducción que vimos en la clase pasada. Sí, díganme.
Disculpe, profe, tenía una duda. ¿Por qué y dónde estaba el 1 en este caso no me quedó muy claro esa parte? Porque la integral de 1 por du es u. Porque tú lo puedes ver como 1, lo puedes ver como u a la 0, ¿sí? Y esto es u a la 0 más 1 sobre 0 más 1. Es decir, u. Ok, profe. ¿Ok? Ahí sí ya me queda. Sí, profe, gracias. La integral de una constante es la constante por la variable, por x, por u, por lo que sea, como se llame la variable. ¿Ok? Bien, decía que para calcular estas integrales del ejercicio o las que hicimos como ejemplo, la de seno cubo, seno cuadrado y coseno cuadrado, se pueden usar las fórmulas de reducción que vimos en la clase anterior. No fue eso lo que hicimos en estos ejemplos, pero se pueden usar. ¿Ok? Lo que pasa es que esas no son las únicas integrales trigonométricas que aparecen. ¿Ok? Sino que aparecen otro tipo de integrales trigonométricas, en donde ya las fórmulas de reducción que nosotros calculamos, que obtuvimos, no se pueden usar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, calculemos, vamos a hacer un par de ejemplos y después, digamos, establezco una regla más o menos general acerca de qué es lo que uno puede hacer. No es acerca de lo que se tiene que hacer sin más, ¿no? Porque como dije, las integrales trigonométricas se pueden calcular de distintas maneras. Así que si bien es cierto que es algo que como regla general se puede seguir, es posible que hayan otras formas de calcular la misma integral. ¿Ok? Es decir, no es estrictamente necesario que se haga de la manera como yo lo voy a decir. Pueden haber otras formas. Entonces, por ejemplo, la integral de seno a la 5 de x por coseno a cuadrado de x. Entonces, aquí se presenta ya un problema distinto a los que estábamos tratando en las fórmulas de reducción, porque en la fórmula de reducción solamente se trataban los casos en los que aparecía solo seno elevado a la n, solo coseno a la n, solo secante a la n, o solo una de las funciones trigonométricas de estas 6 funciones trigonométricas principales elevado a la n. ¿Verdad? Aquí ya hay combinaciones y evidentemente esta expresión no va a poder calcularse, no directamente, sí se puede hacer uso de la fórmula de reducción en algunos casos, pero no siempre es así, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Eh, podemos usar la fórmula de reducción en un caso, pero yo sugiero que más bien traten esto de una manera distinta a como lo vamos a hacer acá. Bueno, notemos que I se puede escribir de esta manera. Es decir, la sugerencia es que usen las propiedades trigonométricas que ustedes conocen. ¿Ok? Bien. Hay varias formas de hacerlo. Una forma posible es escribir esto como seno a la 5 de x por 1 menos seno cuadrado de x. Eso va a resultar en seno a la 7, el seno a la 5 de x menos seno a la 7 de x. ¿Sí? Entonces la integral de esto y la integral de esto se pueden calcular por separado usando la fórmula de reducción. Esta fórmula de reducción. ¿Ok? No es eso lo que quiero hacer. Lo que quiero hacer más bien es evitar la fórmula de reducción. Como dije, lo pueden hacer así y por mí está bien la escogencia que ustedes hagan para resolver el problema siempre que lo resuelvan, lo hagan bien. ¿Okay? Pero yo les muestro esta otra alternativa. Vamos a escribir esto así. Seno a la 4 de x, lo voy a escribir así, por coseno cuadrado de x por seno de x. Ya van a ver por qué lo pongo en ese orden. El orden en realidad no es importante, pero solamente para que las cosas queden como más fáciles de ver. ¿Okay? Ahora, de hecho, este seno a la 4, uno lo puede escribir como seno cuadrado al cuadrado. ¿Verdad? Y entonces esto va a ser 1 menos coseno cuadrado al cuadrado por coseno cuadrado
por seno de x de x. ¿Estamos de acuerdo? Solo lo que estamos haciendo es solo utilizar propiedades trigonométricas. Esencialmente eso y una que otra manipulación algebraica que sea necesaria usar. Ok. Bien. Entonces, aquí en esta integral, lo que vamos a hacer es un cambio de variable. U igual a coseno de x. Si u es coseno de x, de u es menos seno de x de x. Ok. Con lo cual, pues este menos pasa al otro lado. Ok. Y tenemos que seno de x es menos de u, que es esto que está acá. Entonces aquí vamos a tener menos de u. Aquí vamos a tener u cuadrado. Y aquí vamos a tener 1 menos u cuadrado al cuadrado. Ok. Es decir, queda 1 menos, la integral de 1 menos u cuadrado al cuadrado por u cuadrado por menos de u. Y esto se convierte, el menos sale de la integral. Aquí este producto notable lo podemos escribir como 1 menos u cuadrado menos 2u cuadrado más u a la 4 por u cuadrado y eso por du. Entonces tenemos menos la integral de u cuadrado, que sería este con este, más 2 veces la integral de u a la 4, me faltó el de u, y finalmente menos la integral de u a la 6. ¿Estamos de acuerdo? O sea, las propiedades trigonométricas uno las usa para poder después o bien hacer un cambio de variable, que usualmente es lo que uno termina haciendo, ¿ok? O quizás hasta una integración por parte, cosa que no creo que sea necesaria en general, pero bueno, es posible. Entonces aquí esta integral es menos u al cubo sobre 3 más 2u a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7 más una constante, que al devolver el cambio de variable quedaría menos coseno cubo de x sobre 2 más 2 quintos de coseno a la 5 de x menos un séptimo de coseno a la 7 de x más la constante. Y eso termina vamos a ver esto, menos un medio. Eso termina el problema, ¿ok? La resolución del problema. ¿Quedó claro? Profe, ¿no era u al cubo sobre 3? En donde esto era 2 quintos, puse 2 medios, 2 quintos. En la de Sí, arriba. y aquí sobre 3. Tienes razón. Ahí puse un medio ahí, no sé por qué. Lo demás sí está bien, ¿no? ¿Quedó claro? Vamos a hacer una más, un ejemplo más y después vemos una regla, se puede decir que es una regla más o menos general. Calculemos esta integral. Por ejemplo, podríamos decir fíjense, si colocamos, por ejemplo, coseno cubo por seno cuadrado de x. Aquí, fíjense que la situación era distinta. El
pues la potencia del seno era impar y la potencia del coseno era par. Acá es al revés. La potencia del coseno es impar y la del seno es par. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a lo anterior. O sea, la situación es muy similar, solo que algunas veces, uno lo que hace es, digamos, reescribir esto y algunas veces lo que hace es reescribir lo que está relacionado con el coseno. ¿Ok? En este caso, vamos a escribir lo del coseno. El coseno lo escribimos como coseno cuadrado por coseno, pero esto lo voy a escribir así, seno cuadrado de x por coseno de x de x. Este coseno lo coloco al final. Y entonces aquí va a ser 1 menos seno cuadrado de x por seno cuadrado de x por coseno de x de x. Bueno, aquí parece evidente que hagamos el cambio o igual seno de x, con lo cual du es coseno de x de x. De manera que esta integral se transforma en 1 menos u cuadrado, la integral de 1 menos u cuadrado por u cuadrado por du. Ok, que bueno, es más sencilla que la anterior, es la integral de u cuadrado, que es u al cubo sobre 3, menos la integral de u a la 4, que es u a la 5 sobre 5, más la constante. Ok, devolvemos el cambio de variables y queda entonces seno cubo de x por un tercio menos un quinto de seno a la 5 de x. Y eso es todo, ¿no? Entonces es algo que, digamos, puede ser que algunas veces me convenga desglosar esta función, la que tiene que ver con el coseno. Puede ser que algunas veces me convenga desglosar la función que tenga que ver con el seno. ¿De qué depende eso? Básicamente de la potencia de cada uno de ellos. Entonces, como regla general, podemos establecer lo siguiente. Asumamos que queremos evaluar, queremos calcular esta integral trigonométrica. La integral trigonométrica es la integral de seno a la m de x elevado a una cierta potencia por coseno elevado a otra potencia. Que pueden ser iguales las dos potencias, pero no necesariamente iguales. Okay. Aquí n y m son números naturales. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, va a depender de la potencia. Si resulta que m, o más bien que n es impar, vamos a ponerlo así. Si n es impar, es decir, n se escribe de esta forma, 2k más 1, con k un natural, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es escribir, entonces reescribimos el coseno. De la siguiente manera. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el coseno a la n de x va a ser coseno a la 2k más 1 de x, ¿verdad? Y eso es coseno a la 2k de x por coseno de x. Ok. Eso si el n es impar. Si el que está como potencia impar es el coseno. Ok. Esto se va a escribir después
Lo voy a poner en la misma línea todo. Esto se va a escribir después como coseno al cuadrado de x elevado a la k por coseno de x. ¿Ok? Y esto a su vez es 1 menos seno cuadrado de x por elevado a la k por coseno de x. ¿Ok? Cuando hacemos eso, luego la integral de arriba, la que queremos calcular, se escribe de esta forma. Se escribe como la integral, fíjense que va a ser seno a la m, va a seguir allí seno elevado a la m, que con ese no hicimos nada, lo que hicimos fue cambiar el del coseno, ¿sí? Y lo multiplicamos por esta expresión, por 1 menos seno cuadrado de x elevado a la k por coseno de x de x. Okay. Esta integral, como el coseno a la n, este coseno a la n que desglosamos y finalmente lo escribimos de esta manera, hace que la integral se escriba ahora así. ¿Estamos de acuerdo? En esta integral hacemos u igual a seno de x y resulta que esa integral resulta de u igual a coseno de x, ¿verdad? Esto sería de u y este sería u a la m por 1 menos. Resulta entonces la integral siguiente, quedando la integral, esta integral que está acá, u elevado a la m multiplicando a 1 menos u cuadrado a la k por du, que es una integral polinómica, ¿sí? Que es fácil de calcular. Entonces se calcula esta integral y se devuelve el cambio de variable. ¿Queda claro lo que hay que hacer allí? Ese fue el procedimiento que seguimos en este ejemplo 4, porque la potencia del coseno era impar. ¿Sí? Entonces queda claro este caso. Sí. Bien. El segundo caso es el caso B. Es el caso en el que el impar no es el n, sino el m. Si m es el impar, hacemos el mismo procedimiento, pero ahora para el seno. ¿Sí? Seguimos el mismo procedimiento. Para seno, pero el seno que está elevado a la e. ¿A qué nos referimos? Bueno, a que escribimos cuál fue el procedimiento. El procedimiento fue reescribir el coseno, pero ahora lo que vamos a reescribir es el seno. ¿Sí? Vamos a suponer para fijar ideas que m, como es impar, es de la forma también como antes, 2k más 1, con k un número natural. ¿Sí? Por ejemplo, m igual a 5, 7, 11, lo que sea. ¿Ok? Cualquier impar. Entonces,
el seno a la m de x, vamos a tener exactamente la misma, el mismo procedimiento. 2k más 1, el seno a la 2k más 1 de x, que es seno al cuadrado de x y elevado a la k multiplicado por seno de x. Esto lo reescribimos como seno, 1 menos coseno cuadrado de x a la k por seno de x. Luego, esta integral, la integral de seno a la m de x coseno a la n de x, que es la integral que queremos calcular, se va a escribir de esta manera, como seno, pero el seno a la m sería 1 menos coseno cuadrado de x a la k por seno de x. Bueno, ese seno de x lo voy a poner al final, ¿ok? Por lo que pasó con los ejemplos anteriores. Entonces, esto queda elevado a la k, aquí coseno a la n por seno de x de x. Ok. Y fíjense que es el mismo procedimiento. Hacemos ahora el cambio u igual a coseno de x, menos de u va a ser igual a seno de x, y esto se va a convertir en menos la integral de 1 menos u cuadrado a la k por u a la n por d. Y entonces se calcula esta integral y se devuelve el cambio de variable. El mismo procedimiento. ¿Ok? Entonces, en un caso, el primer caso es cuando la potencia del coseno es impar y el segundo caso es cuando la potencia del seno es impar. El procedimiento es esencialmente el mismo. Si resulta que ambos son impares, puede proceder tanto como en A como lo que se hace. Cualquiera de los dos procedimientos serviría si los dos son impares. ¿Okay? Pero hay un último caso en el que se tienen las dos potencias pares. ¿Okay? Si n y m son pares, por ejemplo, n es de la forma 2k y m es de la forma 2l, ¿sí? Con k y l números naturales, entonces reescribimos los dos. Entonces escribimos lo siguiente. Vamos a terminar con este caso y un ejemplo de ese caso y eso terminará la clase. ¿Okay? Escribimos coseno a la n de x, va a ser coseno a la 2k de x. Y este coseno a la 2k lo puedo escribir como coseno cuadrado de x a la k. ¿Y cómo reescribimos las dos funciones, coseno a la n y seno a la m? La reescribimos de esta manera. Como el coseno cuadrado lo vamos a poder escribir como 1 más coseno de 2x sobre 2. Y eso va a quedar elevado a la k. Ok. Y de la misma manera, reescribimos el seno a la m de x. Seno a la m de x es seno a la 2l de x porque m se puede escribir como 2l. Y esto va a ser seno al cuadrado de x a la k. Y esto va a ser 1 menos coseno de 2x sobre 2 elevado a la l. Aquí no es k sino l.
Ok. Una vez que reescribimos eso, hacemos el producto de los dos e integramos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer solo un ejemplo de este último caso. Entonces, calculemos esta integral, la integral de seno cuadrado de x por coseno cuadrado de x. En ambos casos, la potencia es par. ¿Ok? Entonces, lo que debemos hacer es lo que dice en el caso anterior, en el último caso. Escribimos las dos en términos, en este caso, lo único que hay que hacer es simplemente, como ya está el seno cuadrado y el coseno cuadrado, que era lo que teníamos aquí dentro de los paréntesis, ya están así, sin elevar a ninguna otra potencia, lo que hacemos es simplemente sustituir la fórmula esta de 1 más coseno de 2x sobre 2 y la otra 1 menos coseno de 2x sobre 2. Entonces, aquí y simplemente va a ser la integral de 1 menos coseno de 2x sobre 2 por 1 más coseno de 2x sobre 2. ¿De acuerdo? Y esto se convierte en la integral de 1, bueno, en un cuarto que sale de producto de un medio con un medio. ¿Okay? Y acá 1 menos coseno cuadrado de 2x de x, porque es la suma por la diferencia, es un producto notable que queda el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Ok? Esto que está acá, pues queda un cuarto de la integral de dx menos un cuarto de la integral de coseno cuadrado de 2x de x. ¿Okay? En esta integral de coseno cuadrado de 2x, lo que uno hace, bueno, en la primera integral es un cuarto de x, ¿sí? En la segunda integral, un cuarto, aquí uno hace un cambio de variable, en la segunda integral u igual a 2x, ¿ok? Y entonces queda que de u sobre 2 es igual a dx, de manera que aquí va a quedar un cuarto por la integral de coseno cuadrado de u por du sobre 2. Entonces, un cuarto de x que queda afuera sin ningún problema, igual que antes. Aquí queda un octavo de la integral de coseno cuadrado de u. Esta integral ya la calculamos por acá al principio, ¿no? Creo que fue la primera o la segunda que calculamos, la primera. Esa integral, lo que hicimos fue cambiarla por esto y después integrar. O sea, esta integral, en esta integral de coseno cuadrado, podemos usar la fórmula que ya obtuvimos arriba o simplemente usar nuevamente la propiedad trigonométrica que usamos arriba, que es 1 más coseno de 2u, en este caso 2u sobre 2. Entonces queda un cuarto de x menos un 16avo, ¿sí? De la integral de 1, que sería la integral de u, más la integral de coseno de 2u sobre por d. Bueno, un cuarto de x menos, aquí es 1 sobre 16 por u. ¿Sí? Aquí quedaría menos también. Ok, la integral de coseno de 2u es seno de 2u sobre 2. Y el 1 sobre 16 también quedaría multiplicado, más la constante. Entonces, finalmente, devolviendo el cambio de variables, queda así. El u era 2x, entonces cuando usted coloca 2x acá, se simplifica con el 16, queda un octavo de u, de x, perdón, octavo de x.
Y aquí 1 sobre 32 seno de 4x más una constante. Bueno, esto se resta y queda un octavo de x nada más, menos 1 sobre 32 seno de 4x más. Y esa es la integral de esa expresión. ¿Ok? Es decir, es aplicar de forma, cuando uno tiene potencias pares, tanto en el seno como en el coseno, uno lo que hace es aplicar la fórmula esa de 1 más coseno de 2x sobre 2 o 1 menos coseno de 2x sobre 2 de forma reiterada, tantas veces como sea necesario para ir, digamos, bajando a otras, transformando estas integrales en otras más sencillas. Ya llega un momento en que es directa la integral. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bueno, entonces voy a detener la grabación en este momento.